Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Me da mucho gusto que estemos retomando las actividades normales de nuestra iglesia después de un mes muy bonito, muy hermoso, como fue el mes de la oración. Gracias, hermana Carmen. Y el mes de las misiones, perdón. Y que hayamos tomado ya nuevamente el mes de... que retomemos las clases de la oración, hermanos, que son también de gran bendición. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que suspendimos antes de este mes misionero. Esta serie tiene como título Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Quiero decirles que estoy contento, estoy emocionado, nervioso incluso, quizás también por eso algunas equivocaciones en este momento, de poder retomar esta serie de estudios. Y no solamente por eso, hermanos, sino porque el tema con el que quiero empezar es un tema que personalmente me gusta. Yo espero que cada uno de ustedes lo disfrute, que sea de bendición para cada uno de ustedes, pero no solamente el que lo disfrute, sino que nos haga reflexionar, nos anime, nos aliente. Para aquellos que quizás nos cuesta de repente ubicarnos en el contexto, en qué momento nos encontramos, quiero tomarme unos breves minutos para hacer una breve semblanza de qué es lo que estamos estudiando o qué hemos venido estudiando a través de los últimos meses. La serie de Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos nos llevó a través de 21 predicaciones, de 21 mensajes, y a través de esos 21 mensajes prediqué 4 cosas importantes. Primero que nada, estuve mencionando, dando un contexto histórico, para que nosotros podamos entender el Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Necesitamos conocer o necesitamos saber cuál era el contexto del Imperio Romano que dominaba aquel tiempo, cuáles eran las costumbres, cómo se vivía en Asia, cómo se veía el imperio, cómo se veía el emperador, cuál era la situación que dominaba el ambiente cristiano, el ambiente religioso, hermanos, en el tiempo del apóstol Juan. También prediqué acerca de cómo Juan tiene una visión gloriosa de Jesucristo, de cómo el apóstol Juan, en causa de la predicación del Evangelio, es llevado a una isla, es desterrado a la isla de Patmos, donde tiene una de las visiones más hermosas, más gloriosas de Jesucristo. Comentábamos que no es el único hombre que ha tenido una visión como esta, la tuvo también Ezequiel, la tuvo también Daniel. Sin embargo, la que tuvo Juan tiene algunas características que los otros no tuvieron, y quizás se debe al hecho de que este hombre, a diferencia de los otros, tuvo una revelación mucho más grande, mucho más amplia. Hablé también acerca de los mensajes a las iglesias. Durante 7 semanas estuvimos viendo cómo el mensaje que Jesucristo da a cada una de las 7 iglesias de Asia, no las únicas, había ya muchas más, pero representativas de la situación espiritual, que las de aquel tiempo, como las de a través de la historia pasada, como a través del presente y muy probablemente a través del futuro, estaremos o estarán viviendo. Vimos también, hermanos, como Juan, después de recibir el mensaje a las iglesias, es arrebatado por el Señor, es llevado al cielo por Jesucristo, a donde ve el trono de Dios, donde ve como los 24 ancianos, los ángeles, querubines, serafines, toda la creación, ¿verdad?, del mundo está alabando al Señor, y nos está invitando a cada uno de nosotros a recordar que el libro de Apocalipsis, más que un libro que nos hable de los últimos tiempos, es un libro de alabanzas, es un libro que tiene doxologías, es un libro que tiene cantos, es un libro que nos anima. ¿Cuál es el propósito, hermanos, del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito de estudiar escatología? Es conocer todos aquellos mensajes que fueron usados por Jesucristo para animar o para alentar al creyente de aquel tiempo, que estaba sufriendo persecución, que estaba siendo despojado de sus bienes, que estaba siendo probado en su fe, para que él supiera que hay alguien que tiene el control de todas las cosas a través del tiempo y hasta el final de los tiempos, y es Jesucristo. Si nosotros continuamos, que lo vamos a hacer el día de hoy, hermanos, nos vamos a encontrar que a partir del momento en el que Juan es arrebatado, es llevado al cielo, hermanos, a partir de ese momento él va a ver toda la serie de acontecimientos que se van a suceder
en algún momento de la historia y que yo trato de resumir en este esquema que no está del todo completo, pero que tiene los elementos que yo quiero tocar en esta mañana y que vamos a ir complementando, hermanos, a través del tiempo. Vamos a ver cómo Juan, a partir del tema que vamos a ver el día de hoy, él ya no ve cosas que tienen que ver con nosotros los creyentes, sino él va a empezar a ver, él va a empezar a tener revelaciones de cosas que tienen que ver con los habitantes de la tierra que van a estar aquí cuando el cristiano ya no esté. Si nosotros estudiamos la Biblia con detalle, con detenimiento y tratamos de hacer un esquema, nos daríamos cuenta, hermanos, que tendríamos que tirar una línea en el tiempo en la que al principio pues tendríamos que colocar aquel momento en el que Jesucristo es crucificado, es resucitado, es llevado a su gloria. Han pasado más de 2 siglos, actualmente estamos en el año 2016, y a través de la Biblia, aunque no sabemos el día ni la hora, por eso en la parte superior hay unos signos de interrogación, podemos entender que el próximo acontecimiento escatológico que está por suceder es lo que se conoce como el rapto. ¿Sí? Después de este suceso, hermanos, va a abrir el paso a un acontecimiento que va a durar 7 años, después 1000 años, que se conoce como el Día de Jehová, y antes de él va a haber otro acontecimiento que vamos a ver, que es la batalla de Gog y Magog, que se habla en el libro de Ezequiel. Vamos a hablar acerca del juicio de los creyentes, de las bodas del Cordero, que es la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, la batalla de Armagedón, Satanás como es atado por 1000 años, como es desatado. Vamos a hablar de lo que es el juicio del gran trono blanco, vamos a hablar de lo que es la eternidad, y ahora vamos a hablar también acerca de qué está sucediendo con los muertos. Aquí vamos a ver a los muertos en Cristo, vamos a ver de los muertos sin Cristo. Este esquema, insisto, no está completo, lo vamos a ir complementando. Después vamos a hablar de los muertos que aquí no están representados del Antiguo Testamento, porque vamos a ver en qué momento ellos también son traídos a la vida. Así que, si nosotros entendemos con base en la Biblia que en algún momento que no sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el año que entra, puede estar en 50 años o en 100, no lo sabemos, está por suceder, es este acontecimiento, entonces es lo que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy. De tal manera que entonces en esta segunda parte, que equivale a un semestre más para los alumnos del seminario que están presentando exámenes, y que también vamos a estar haciendo examen cada 3 mensajes, les pido por favor que estén al pendiente, que estén tomando notas, que estén cumpliendo con sus trabajos y con sus tareas. Esta sería la segunda parte, o sería un semestre más. El tema número 22, hermanos, se llama Jesucristo viene por los suyos. Y por favor, abran sus Biblias en el libro de Primera a Tesalonicenses, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 15 al 17. Hoy vamos a estudiar, hermanos, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 15 al 17. Déjame decirles, hermanos, que es muy probable que las epístolas a los tesalonicenses hayan sido los primeros escritos de Pablo. Hay quien dice que su primera epístola es la epístola que dirigió a los Gálatas, a la región de Galacia. Hay quien dice que es la epístola a los tesalonicenses. Sea una o la otra, este es uno de los primeros escritos de Pablo, y es interesante lo que vamos a ver aquí. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice así: por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice el apóstol Pablo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero decir, hermanos, a manera de introducción, que todos aquellos que amamos a Cristo tenemos una esperanza en nuestro corazón.
todos aquellos que amamos a Cristo tenemos una esperanza en nuestro corazón. Y esa esperanza es el día en el que Él regrese y venga por nosotros y nos lleve a su gloria, a donde estaremos con Él para siempre. Y si bien es cierto, vamos a ver en esta mañana que todo creyente será partícipe, yo quiero hacer énfasis en esto. Todos aquellos que lo amamos, anhelamos ese día. Y quisiéramos que fuera en este mismo momento. Quisiéramos que fuera en el transcurso del día. Vamos a entender este tema, hermanos, a través de los siguientes puntos. Primero que nada, quiero hablar acerca de el acontecimiento. Y quiero decirles, hermanos, que fue el apóstol Pablo quien tuvo el privilegio de recibir esta revelación. Esta revelación que hoy se conoce, hermanos, como la doctrina del rapto o el arrebatamiento de los creyentes. Hay algo interesante. A través del tiempo, hermanos, y de manera errónea, muchos predicadores o muchos pastores o muchas personas que estudian la palabra de Dios hablan del rapto de la iglesia, lo cual en cierto sentido está bien. Sin embargo, es una expresión no correcta porque no engloba todo lo que se refiere o todo lo que implica este acontecimiento. Porque si nosotros habláramos del rapto de la iglesia, nosotros, por ejemplo, la semana pasada bautizamos a 7 nuevos hermanos que hoy, gracias a Dios, son ya miembros de la iglesia. Si el rapto hubiese sido el sábado de la semana pasada y fuese el rapto de la iglesia, entonces los hermanos que no se bautizaron no se hubieran podido ir. ¿Sí se dan cuenta? No. La Biblia habla del rapto de los creyentes, habla del rapto de aquellas personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios, le hemos confesado que somos pecadores, insisto, hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y hemos recibido de Dios la salvación, el regalo de la vida eterna. Si tú y yo, si tú que me estás escuchando en esta mañana o en esta tarde, eres salvo, entonces tú puedes tener esta esperanza en tu corazón. Y esta revelación Pablo la anunció, hermanos, en una de sus primeras epístolas con un propósito. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Primero que nada, hermanos, quiero decirles que la palabra rapto o la palabra arrebatados proviene de un término griego que es interesante que nosotros conozcamos, especialmente los hermanos alumnos del seminario. El término griego es arpagesometa, y esta palabra arpagesometa proviene de un verbo griego, la del Nuevo Testamento, prácticamente del 99.9% fue escrito en griego. Proviene del verbo arpazo, que significa apoderarse o tomar repentinamente algo, y da la idea de arrebatar por la fuerza, no tanto porque el Señor va a venir y nos va a llevar a la fuerza, no, sino que Él va a venir y lo va a tomar, no va a preguntar, Él va a venir y lo va a tomar los suyos, los va a llevar con fuerza. La palabra también significa arrebatar, y sobre todo de repente, es decir, en un momento en el que nosotros en el que el mundo no se va a dar cuenta, y en el que nosotros, aunque nos vamos a dar cuenta, va a ser muy rápido. Entonces, el título de la predicación de esta mañana, ¿cómo se llama, hermanos? Jesucristo viene por los suyos. En algún momento que nosotros no sabemos el día ni la hora, Él va a arrebatarnos, Él va a llevarnos con Él. El arrebatamiento, hermanos, será un acontecimiento en el que Cristo, quiero que observen algo muy interesante, en el que Cristo y nadie más vendrá hasta las nubes. El rapto es el acontecimiento en el que Jesucristo viene hasta las nubes, y desde allí Él va a llamar a los suyos. Lo va a hacer con tal autoridad, de tal manera, hermanos, que dice la palabra de Dios que el cuerpo de cada cristiano muerto será levantado del polvo.
y será llevado delante de su presencia juntamente con todos aquellos, de acuerdo a la palabra de Dios, que estemos vivos para estar delante de su presencia. Este acontecimiento, hermanos, es el cumplimiento de una promesa dada por Jesucristo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14. Juan, capítulo 14. ¿Sí se escucha bien hasta allá atrás, hermanos? Sí. Es importante que todos estemos atentos y que todos estemos escuchando. Es aquel acontecimiento en el que Jesucristo viene hasta las nubes y con una voz de autoridad, con una voz de mando, Él llama a su presencia y el cuerpo muerto de los creyentes es levantado. Los que estamos vivos somos llevados delante de su presencia para estar con Él para siempre, y es el cumplimiento de una promesa dada por Él en Juan capítulo 14, versículo 3. Vamos a leer todos juntos. Dice así: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estuvo en la tierra, Él durante 3 años estuvo predicando la palabra de Dios. Día a día estuvo predicando acerca del reino de los cielos. Entre el segundo y tercer año de su ministerio hizo un paréntesis de medio año, y entonces hablamos de 3 años y medio. Pero en el tercer año, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que Él tiene que irse. Él va a Jerusalén, va a morir crucificado, va a resucitar al tercer día, y después les dice que va a regresar con su Padre. Y cuando Jesucristo, hermanos, en el libro de Juan les dice a los discípulos que Él tiene que volver, los discípulos se entristecen. Ellos habían disfrutado de la presencia de Jesús. Dios hecho hombre viene, está con ellos, los alimenta, los sana, los salva, los comisiona, les muestra milagros, hace portentos impresionantes, y en su pensamiento quizás ellos creían que Él venía para quedarse, y les dice: no, yo tengo que volver a la gloria. Hay muchas cosas que tienen que suceder todavía. Y los discípulos, hermanos, aquellos hombres con los cuales Él ya para este momento ha establecido su iglesia, están tristes, y como una forma de consuelo les dice algo muy interesante en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré, que dice, otra vez, y os tomaré a mí mismo. La palabra tomaré, hermanos, es la palabra griega paralabano, que significa asociarse con alguien en una relación familiar e íntima. Dice que si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez por ustedes para llevármelos y estar con ustedes en una relación íntima y familiar, para que ustedes y yo estemos juntos. ¿Dónde? Donde yo estoy, en el cielo. Y esa promesa hizo que su iglesia, formada hasta ese momento únicamente por los discípulos, estuviesen tranquilos, enfrentando lo que todavía faltaba, tanto para Jesús como para ellos. Y con esa esperanza ellos se quedaron. Ellos no lo vieron. Yo no sé si lo veremos nosotros, porque no sé cuándo vaya a venir el Señor. Lo que sí sé es que Él dio una promesa: Él va a venir un día por segunda vez por los suyos. Si nosotros, hermanos, no estudiamos la Biblia a profundidad, hace rato comentaba el pastor Luis, decía que durante un tiempo él había, pues no precisamente ignorado, dijo él, sino que no conocía tal vez las historias de los profetas menores, comentabas, pastor Luis, ¿verdad? Hermanos, si tú lees cada uno de los libros, desde Oseas hasta Malaquías, que son 12, te vas a dar cuenta que cada uno de los profetas menores, prácticamente su gran mayoría, tienen contenido escatológico. Y te vas a dar cuenta cómo a través de prácticamente toda la Biblia, Dios a su pueblo Israel, y en el Nuevo Testamento Jesucristo a su iglesia, esta es una promesa
para la iglesia, le está recordando que hay cosas que todavía tienen que suceder. Pero decía yo, si nosotros no estudiamos la Biblia con detenimiento, con orden, a profundidad, hay muchas cosas que podemos pasar por alto y hay muchas cosas que vamos a ignorar. Y a través del tiempo, hermanos, las doctrinas o los acontecimientos que a partir de hoy y durante 20, 30 o 40 semanas, no sé todavía, vamos nosotros a estar estudiando, han surgido teorías a través del tiempo en el que uno opina una cosa, otro opina otra cosa, y por eso si tú vas al internet, vas a YouTube, le preguntas a Google o haces muchas cosas, te vas a encontrar una serie de opiniones allí que pueden llevarte más que a estudiar o más que a saber, a una confusión. De hecho, yo comentaba que como pastor tomé la decisión de dar estos estudios. Yo originalmente pensaba predicar del libro de Romanos o de Eclesiastés. Sin embargo, vi que varios de ustedes estaban preguntándome y haciendo cuestionamientos. Hermano, que si se va a acabar el mundo en septiembre, que si se va a acabar en octubre. No sé si han escuchado las noticias, pero las redes sociales dicen que se va a acabar el mundo el 29 de julio. Así que, hermano, lo que ibas a estrenar, estrénalo hoy, porque, porque el 29 se acaba. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? A 24. Entonces, hermano, pues no dejes para mañana lo que te puedas comer hoy. No es cierto, ¿verdad? Y cosas como estas van surgiendo lamentablemente, ¿sí?, a través del tiempo. Y si tú y yo como cristiano no leemos la Biblia a profundidad, no hacemos un estudio sistemático, podemos caer en el error de creer una teoría equivocada o incluso inventar una nueva. Lo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy, esta doctrina en el que el Señor toma, gracias hermana Carmen, toma a los suyos y los lleva delante de su presencia, ha tenido a través del tiempo también diferentes posturas o diferentes teorías. Son tantas que no quiero atreverme a mencionarlas, pero hay 4 que vale la pena que nosotros las mencionemos porque son las más conocidas, ¿sí? La primera teoría que ha surgido a través del tiempo es la teoría pretribulacionista. La teoría pretribulacionista dice que cuando Jesucristo venga por los suyos, es un acontecimiento que va a ocurrir antes del día de Jehová. Antes de estos 7 años en los cuales el mundo va a experimentar terremotos, guerras, hambre, persecución, muerte, destrucción, donde por lo menos 2/3 partes del mundo va a morir. Esta es una teoría. Esta teoría dice es antes de esta tribulación y todos los cristianos, todos los creyentes vamos a ser arrebatados, muertos o vivos. El orden que yo menciono es el correcto: muertos o vivos. Es lo que dice esta teoría. Hay una segunda teoría. La segunda teoría habla perdón, gracias hermano. La segunda teoría, la teoría del arrebatamiento parcial, gracias hermano, es la segunda. La teoría del arrebatamiento parcial dice que cuando Jesucristo venga por los suyos es efectivamente antes de la tribulación, pero que únicamente los cristianos maduros, únicamente el cristiano que realmente vivió como auténtico cristiano, que era obediente, que era fiel, que leía la palabra, que compartía de Cristo, que era santo, es el que se va a ir con el Señor, y el cristiano carnal se va a quedar. Yo quiero decir algo respetuosamente y me quiero incluir también en lo que quiero decir. Si esta teoría fuese real, un alto porcentaje de los cristianos nos quedaríamos. Aquellos hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia se habrán dado cuenta que yo como pastor quité un canto del himnario. Si tú eres nuevo, seguramente tú no lo conociste. Te diría que te tapara los oídos porque francamente yo canto muy feo,
incluso me voy a atrever, hasta se está grabando, a cantarlo. Y este canto dice, dice más o menos así. Decía: ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que dejaron serán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ese canto es un error, porque ese canto está basado en esta teoría, la teoría del arrebatamiento parcial. Por eso dice: yo no me quedo, me voy. Dice: los que durmieron. Y en la Biblia dormir equivale a ser un cristiano perezoso, negligente, carnal. Por eso es que quité ese canto, hermanos, de la imagen. La tercera teoría es la teoría tribulacional. Esta teoría dice que todos los cristianos seremos raptados, pero que será a la mitad de los 7 años, o de los primeros 7 años después de comenzar el día de Jehová, o de la 70ª semana de Daniel. Esta teoría dice, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene una base por allí para mencionar. La cuarta teoría, que se conoce también como la teoría del yo-yo, su nombre más apropiado es post, es decir, posterior a la tribulación, dice que efectivamente todos los cristianos van a ser arrebatados, pero al final de la gran tribulación, es decir, que el sufrimiento que el mundo va a vivir durante 7 años, todos los cristianos que estén vivos en ese tiempo tendrán que pasar por él para probar su fe, y tendrán que morir a causa de su fe. Primera teoría, antes de la tribulación, incluye a todos. Segunda teoría, antes de la tribulación, solo el cristiano maduro. Tercera teoría, todos los creyentes, pero después de la primera mitad, porque aunque aquí ya está manifestado el anticristo, aquí no hay persecución, sino hasta la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. La cuarta dice hasta el final, porque todos vamos a pasar por tribulación. Si nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, con detenimiento, de manera sistemática, nos vamos a dar cuenta que ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta teoría tienen un fundamento bíblico. Sin embargo, voy a mencionar vamos a estudiar 2 teorías. ¿Por qué? Porque hay una de ellas que, aunque no es la más apropiada o no es la más correcta, está muy difundida y es muy creída en un gran número de iglesias, o por un gran número, hermanos, de iglesias cristianas. ¿Sí? Vamos a avanzar entonces un poquito. Recuerden que al final hay un tiempo de preguntas y respuestas. Primero que nada, vamos a analizar la primera postura. La primera postura, que se conoce como pretribulacionista. Ok. Hermanos, el punto de vista pretribulacionista es la postura que bíblicamente nosotros como cristianos creemos. Porque es la postura que bíblicamente tiene sustento, tiene soporte. ¿Por qué? Porque, hermanos, los eventos que van a ocurrir a partir de este momento, que se conoce, lo veremos más tarde en una predicación especial como la 70ª semana de Daniel, en la Biblia se conoce como el periodo de la ira de Dios sobre el mundo. Se conoce como la ira del anticristo sobre el pueblo de Israel. Y a los cristianos la Biblia nos enseña algo. Quiero que vayan conmigo a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, 5, 9 y Apocalipsis 3, 10, por favor. Si tú no estás muy familiarizado con la Biblia, yo te animo a que tomes nota, a que pongas mucha atención, a que después repases este tema quizás
en nuestras redes sociales o en la página web de la iglesia. Nosotros como cristianos creemos que la doctrina correcta, porque es la única que tiene fundamento bíblico, es la doctrina pretribulacionista, es decir, antes de la tribulación seremos arrebatados, seremos llevados por el Señor que viene hasta las nubes, y a partir de ese momento nosotros estaremos con Él para siempre. ¿Por qué creemos esto? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y después el apóstol Pablo agrega: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y después dice, hermanos, por favor pongan atención, hermanos. Si tú has leído la primera y segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, te habrás dado cuenta de una cosa. El tema principal de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, es la segunda venida de Cristo. Ese es uno de los temas principales. Dentro de ese tema principal, que es la segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo nos enseña que la venida de Cristo está dividida en dos partes. Atención, hermanos. La venida de Cristo está dividida en dos partes. La primera parte, cuando Él viene hasta las nubes, y la segunda parte, cuando Él viene hasta la tierra. Eso es la segunda venida. Eso lo vamos a ver después en otra predicación. ¿Se queda claro? Cuando Pablo está anunciando a los hermanos de Tesalónica esto, es porque Pablo tenía algo en mente, y los hermanos de Tesalónica tenían muchas dudas, como probablemente algunos de los que estamos aquí tengamos también. Por ejemplo, en la época de Pablo, la iglesia se había llenado de dudas. Pensaban que la venida de Cristo era inminente, que prácticamente ella iba a regresar, y estaban preocupados. El Señor va a venir otra vez. Los tiempos últimos están por ocurrir. ¿Qué va a pasar con nuestros amados que están muertos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y estaban con esa ansiedad, con esa preocupación. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para tranquilizar el corazón de los hermanos de Tesalónica y de los cristianos de aquel tiempo, les dice: oye, no te preocupes, sí, el Señor va a venir, como ya lo acaba él de mencionar, pero quiero que tú sepas algo. Dice el versículo 10: nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libra ¿de qué dice, hermanos? En la Biblia, la ira venidera es el día de Jehová. Es especialmente, aunque abarca desde el inicio de la 70ª semana hasta el final, cuando se ve el juicio del gran trono blanco, especialmente a estos 7 años. Y lo que Pablo dice: el Señor nos libra de esa ira. No te preocupes, le dice Pablo a los creyentes de Tesalónica, tú no vas a pasar por ese periodo. Tú no vas a sufrir esos acontecimientos. Tú no vas a experimentar esa persecución. Tú no vas a vivir esto, porque el Señor nos libra. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Capítulo 5, versículo 9 de la misma epístola. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Nuevamente el apóstol Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios, ¿qué dice? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No habla de salvación del alma, sino salvación de la ira. Él no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por favor. Y vamos a recordar cómo Jesucristo, en el mensaje a las 7 iglesias, Él también hace una promesa a la iglesia representada en aquel momento por una de las que le escribe, y que también, hermanos, nos representa a cada uno de nosotros. Aquí vamos a conocer algunos términos que el apóstol Pablo usa. Dice Apocalipsis 3:10, primero lo voy a leer completo, después voy a analizar algunas palabras. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, el Señor Jesús hace una promesa, y en la promesa del Señor Jesús dice que el mundo va a pasar algo. Esa palabra mundo, hermanos, oikomenes, es un término, es un sustantivo que proviene del verbo oikomene, que se refiere a las personas y que puede traducirse como la tierra habitada. Déjame decirte que aun cuando en ese tiempo la tierra no tenía la población que tiene hoy, no tenía la conformación geográfica de más de 200 países que tiene hoy, que oscilan entre 200, 250, 240 y tantos, porque por lo que decía el pastor Luis, las guerras, de repente uno se independiza, otro se vuelve a tomar, más de 200 países, no estaba conformada de esa forma. Pero lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, atina a decir con precisión, es que lo que un día va a vivir la tierra va a incluir a todos los que la están habitando. Eso es algo muy importante. Cuando se habla de ese mundo, se refiere a todo lo que está habitado, por eso dice el mundo entero. Este tiempo, hermanos, que también estudiaremos en una predicación particular, lo que ocurre allí se va a vivir en todos los países de todo el mundo. Y dice que ese acontecimiento es para probar. El término probar, hermanos, el término griego que se usa para probar, peirasmo, que proviene del verbo peirazo, que está aquí en la proyección, más que prueba, debe de entenderse como juicio. Este periodo es un periodo de juicio de Dios para el mundo. El mundo entero va a ser juzgado por Dios a través de una serie de acontecimientos. Pero hay algo muy interesante que agrega, hermanos, el apóstol Pablo. Habla del mundo, habla de toda la tierra habitada, habla de un juicio, y se refiere que en esa tierra habitada, específicamente los que moran allí son los que van a ser juzgados. Ahora, la palabra morar, o los que moran, más que referirse a una persona como habitante, es una persona que ama el lugar donde está o ama lo que tiene. El verbo, hermanos, significa establecerse como residente permanente. Se usa del que ama el mundo sobre lo espiritual, es decir, los acontecimientos que después conoceremos a detalle, viene sobre todo hombre y toda mujer que ama este mundo, que no le interesa lo espiritual, que tú llegas, tocas su puerta, te lo encuentras en la calle, lo invitas al templo, lo traes a la iglesia, lo llevas a una reunión, le quieres compartir la palabra de Dios y te sabes que no me interesa, yo estoy bien. Si está joven, te dice estoy joven. Si es un hombre, si es una mujer, te dice estoy joven, yo quiero vivir, quiero probar el antro, quiero bailar, quiero emborracharme, quiero tener hombres, quiero tener mujeres, quiero tener dinero, quiero probar el mundo, quiero divertirme. Oye, pero es un día, mira, el Señor te va a juzgar. Ya me juzgará cuando quieras, más yo ni en Dios creo. Yo en este mundo estoy bien, a mí que no me lleva a ningún lugar, yo estoy aquí estoy bien. Ese juicio es para los que aman el mundo. Oye, ¿qué es esto? Es una Biblia, mira, te la quiero regalar. Hermanos, quiero hacer algo con mucho respeto, de verdad, pero agarran y son tonterías y lo avientan y lo botan, ¿no?
O le das el folleto y le hace bola y te ¿sabes qué? Vete con tus tonterías a otro lado. A ese tipo de personas se refiere. A los que aman el mundo. A los que no quieren tener que ver nada, hermanos, con lo que a Dios se refiere. Quiero que vayan conmigo, hermanos, al libro de Génesis, por favor, capítulo 5. Y quiero que veamos, hermanos, que no solamente Pablo cuando escribe a los hermanos de Tesalónica y cuando Juan escribe a los hermanos de las iglesias de Asia, les dice que no hay condenación, sino que en el Antiguo Testamento, hermanos, hay un tipo muy interesante que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué es un tipo? Un tipo, de acuerdo a la hermenéutica bíblica, es una persona, un acontecimiento o una institución que se produjo, se realizó, se llevó a cabo o existió en el Antiguo Testamento, pero que sirve como una sombra, como una imagen de un acontecimiento, una persona, un suceso o una institución en el Nuevo Testamento. Cuando se cumple es un antitipo. Por ejemplo, José es un tipo de Cristo. José es el tipo, Jesucristo es el antitipo porque es el cumplimiento. Si tú te preguntaras, oye, pero ¿cómo es eso de que si yo estoy vivo el Señor me va a llevar vivo al cielo? O sea, ¿cómo? Dijera alguien por allí, ¿no? Eso ha ocurrido antes, eso va a suceder porque me parece ilógico, me parece tonto, diría alguien por allí. Bueno, quiero que vayas conmigo a la Biblia y quiero que te des cuenta que hubo un hombre llamado Enoc que fue llevado vivo al cielo antes del diluvio. Antes del diluvio, que fue usado como juicio por Dios el Padre para las generaciones de aquel tiempo. ¿Qué ocurrió en el diluvio, hermanos? ¿Cuánto abarcó el diluvio? La colonia de Nar, la Caracol, la López Mateos, la Pantitlán, las Maravillas, el Sol, todo. Ese fue un juicio severo. La palabra diluvio en hebreo significa cataclismo. Fue algo impresionante, impresionante. Antes de ese juicio severo, Dios el Padre, toma a Enoc y se lo lleva vivo al cielo. Pero vamos a aprender algo interesante. Dice Génesis 5:24, ponte de pie, vamos a leerlo juntos. Pónganse de pie. Vamos a aprovechar un poquito. Estira un poquito tus piernas, hermano, muévete un poquito allí en tu lugar para que no te parezca cansado. Hoy vamos a ver muchos pasajes de la Biblia y me interesa mantener la atención de cada uno de ustedes. Vamos a ver todos juntos la palabra de Dios que dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Toma asiento. Qué hermoso es este versículo, hermanos. Es un libro hermosísimo, es un verso hermosísimo. Te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que Él vio a un hombre que caminó, que no durmió, que caminó, que vivió de acuerdo a su voluntad, y que un día este hombre desapareció de la tierra porque el Señor le llevó. Y la palabra llevó, hermanos, es el verbo hebreo lakach, que significa arrebatar. Estamos viendo la doctrina de arrebatamiento, el rapto o arrebatamiento de los creyentes. Y es exclusiva del Nuevo Testamento y es exclusivamente de los creyentes novotestamentarios. No hay rapto en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el Señor raptó a un hombre como un tipo, como un símbolo de lo que Él puede hacer con nosotros. Ahora, hay algo muy interesante. El verbo hebreo lakach no solamente significa arrebatar, significa adoptar y significa casarse con. Ahora, ¿por qué significa casarse? Dice la palabra de Dios en Juan: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Y qué le dije que significaba la palabra? Israel. Dice, y me los voy a llevar para tener con ustedes una relación íntima, bonita, hermosa. Y la calle nos dice, como la de un hombre con su esposa. Me voy a casar con él. Porque cuando tú te casas con alguien, lamentablemente los seres humanos hemos distorsionado
la institución llamada matrimonio y familia, ¿verdad? Pero fue establecida por Dios para que dos personas que se aman estén juntos en una relación de intimidad permanente y continua. Es decir, Jehová el Señor tomó a Enoc y no fue y lo aventó por allá, hermanos. No fue y lo dejó en un rincón. Y quién sabe dónde esté Enoc por allá, ¿verdad? Perdido. No, se lo llevó al cielo vivo para tener con él una relación íntima, permanente, como la que Jesucristo le prometió a los suyos que tendría con ellos cuando volviera y los tomara para tenerlos consigo mismo. ¿Van conmigo, hermanos? Hebreos 11:5. El libro de Hebreos nos recuerda este acontecimiento, este suceso. El autor de Hebreos, no sabemos quién escribió el libro, algunos dicen Pablo, algunos dicen Apolos, algunos dicen a otros autores, eso no es lo importante ahorita. Nos recuerda lo que pasó con este hombre llamado Enoc y veamos lo que Hebreos 11:5 dice. Leo la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto es el verbo metatitemi, que significa no nada más transferir, transportar, sino significa cambiar de lado, significa ir a otra parte. Es decir, antes de que no fuera por Dios llevado a otra parte vivo para tener una relación íntima con Él, Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Guárdense esto en su cabecita, porque cuando lleguemos al quinto punto de la predicación de hoy, vamos a aprender y a comprender algo muy importante de gran responsabilidad para nosotros como cristianos. ¿Por qué creemos entonces que la doctrina del arrebatamiento es pretribulacional? Porque la Biblia dice que no hay condenación, que el Señor nos ha librado de la ira, que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Porque Jesucristo prometió librar a su iglesia de la ira que vendría sobre el juicio que vendría sobre el mundo. Y no se refería a todos los hombres, sino a los que aman el mundo. ¿Y por qué digo no a todos los hombres? Porque tú y yo, hermano, no estamos catalogados dentro de ese término. Porque se supone que tú y yo, que tenemos a Cristo, no amamos el mundo. ¿Por qué puedo creer que el Señor puede llevarse a alguien vivo antes del juicio? Porque antes de un juicio muy importante en la historia humana, el Señor tomó a un hombre y lo llevó, lo traspuso, lo llevó a otro lugar. Quiero que hablemos, hermanos, de la tercera teoría, la doctrina mid-tribulacionista. Esta postura, como dije hace un momento, sostiene que el creyente será arrebatado a la mitad de la 70ª semana de Daniel. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Daniel, en sus Biblias, al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ahorita voy a hacer algunos comentarios y más tarde, hermanos, voy a hacer otros. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Este pasaje, para ubicarte dentro del contexto, está hablando de Anticristo. ¿Ok? Dice Daniel, capítulo 9, versículo 27. ¿Ya están allí, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Y por otra semana, por otros 7 años, después explicaré por qué se traduce 7 años, confirmaré el pacto con muchos. A la mitad, es decir, a los 3 y medio de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahorita no voy a interpretar, solamente voy a mencionar que lo que este pasaje dice es que en algún momento, escucha hermano, en algún momento de la 70ª semana de Daniel, en la primera mitad, se va a manifestar el anticristo. Se van a abrir los primeros sellos, los jinetes del Apocalipsis se van a, en algún momento de aquí, lo veremos más adelante, él se manifiesta, pero se manifiesta como un líder carismático que va a traer paz sobre el mundo. Lo que el mundo hoy desea, él lo va a lograr. Durante ese tiempo habrá paz, no persecución para nadie. Después de que el mundo sea convencido que él es bueno, se va a quitar la máscara y los 3 años y medio que vienen, él va a manifestarse tal cual es y vendrá una situación terrible sobre el mundo. Y por eso muchos cristianos de diferentes nombres o denominaciones, como ustedes quieran, dicen, bueno, si aquí hay paz, entonces el creyente pasa por todo este tiempo porque la persecución y todo lo que ocurre aquí, o lo que va a suceder, lo fuerte, es aquí, y entonces a partir de este momento el creyente es llevado al cielo. Pero no es así. La pregunta es ¿por qué? Porque bíblicamente la tribulación engloba toda la 70ª semana de Daniel. Y porque desde aquí, si bien es cierto, solo como líder carismático el anticristo se ha manifestado, él ya está. Y por eso es que nosotros los creyentes no estaremos en el mundo. Todo ese periodo, insisto hermanos, por última vez en este momento, en este mensaje, todo ese periodo está considerado dentro de lo que se llama, por eso siempre observen en la parte de arriba, del día de Jehová. ¿Vamos bien? ¿Qué ocurrirá entonces? Hablando ya específicamente o de manera más clara, ya dijimos, esta teoría es incorrecta. ¿Qué ocurrirá? Regresen conmigo, hermanos, a la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. ¿Primera? Sí. Dice el versículo 15, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí hay 2 tipos de personas de los cuales está hablando el apóstol Pablo. Vamos, hermanos, antes de interpretar así este verso, quiero, hermanos, que nosotros recordemos varias cosas, hermanos, muy importantes. Primero que nada, hermanos, quiero que recordemos que cuando nosotros sepultamos a una persona que muere en Cristo, no sé si pudieran, hermano Julio, no se está en buena posición. Es que no, un favor, dale enter, hermano, es que no me está. Me parece que es la pila porque el señalador incluso ya no se ve bien. Si me haces favor, dale un enter, hermano. Sí me interesa que lo veamos. Otro, por favor. Hasta ahí. Un favor, ¿podrías apagar esa luz? Porque sí me interesa que se vea bien. Hermanos, quiero dejar varias cosas en claro. La primera, cuando un cristiano muere, ¿qué es lo que pasa con él? Cuando un cristiano muere, hermanos, aquí hay un cuerpo, lamentablemente este cañón ya está viejito y no se ve muy bien. Su espíritu va al cielo con Dios, pero su cuerpo va a la tumba. ¿Ok? Cuando un cristiano muere, de manera inmediata, su espíritu va delante de Dios y su cuerpo va a la tumba. Ahora quiero mencionar una cosa. Cuando yo me refiero a la tumba, no me refiero precisamente al ataúd y al hoyo, porque hay personas que incineran a sus seres amados. Hay cristianos que se murieron en el Titanic, por ejemplo, no sé si tú sabías, pero
La historia cuenta que varios cristianos, cuando el Titanic chocó, murieron allí, que había un pastor que les estuvo predicando la palabra. Por cierto, a muchos de los que murieron en el Titanic, hermanos, escucharon el mensaje de salvación porque un pastor iba allí, ¿verdad? Sus cuerpos, ¿dónde están? No lo sabemos. Quiero decir esto respetuosamente, quizás se los tragó un tiburón o los peces lo fueron desmembrando y se lo comieron, algún pez carnívoro se lo comió, y con el paso del tiempo, como todo está hecho del polvo, el polvo vuelve al polvo y entonces el esqueleto se desintegró, ¿verdad? Y ya está por ahí. Pero entonces el espíritu, una persona creyente muere, va de inmediato al cielo, y el cuerpo va a la tumba. Quiero decirles también, hermanos, que quiero desviarme un poquito de la predicación porque el tema me lo permite. Hoy en día hay personas que incineran a sus seres amados, lo cual no tiene ningún problema bíblico. Hay iglesias que les enseñan a sus miembros que es un pecado incinerar a los seres amados, porque en la Biblia se enseña que incinerar es un pecado. Eso no es cierto. En la Biblia, en las épocas de guerra, como en muchas partes del mundo, ¿sí? Por ejemplo, si tú como rey ibas a atacar un reino y el rey del otro estado o país era tan cobarde que no te quería enfrentar y se suicidaba, entonces llegaba el otro rey y del enojo o en señal de autoridad hacía que tomaran su cuerpo y lo quemaran como una señal de humillación. Y entonces de allí toman que en la Biblia cuando se quemaba un cuerpo era una humillación y por lo tanto un pecado delante de Dios. Eso no es cierto. ¿Sí me explico? Entonces no hay ningún pecado en quemar a tus seres amados. Pero, y aunque probablemente yo llegue a susceptibilidades en esta mañana, quiero decirte una cosa. Me parece que no es correcto tener las cenizas contigo. Es incorrecto tener las cenizas contigo. Tienes que sepultarlas y te voy a decir por qué. Porque eso que está allí ya no es nada. Lamentablemente hay personas que, esposo querido, tú sabes cuánto yo te amaba, y es que qué bueno que tú y yo estamos juntos, es que es mi papá, es que es mi hermanito, es que es mi hijo, es que es mi esposo, y cómo estás, y mira, ya detrás, y estás hablando con algo inanimado, que no te escucha, que no te ve, que no te oye, que no te entiende. Los seres humanos, incluidos los cristianos, estamos influenciados por el catolicismo, que se nos hacen creer que los muertos nos escuchan. Y no hagas eso porque tu abuelito te está viendo desde el cielo, y acuérdate que tu abuelito te va cuidando, tu mamá te está cuidando. Y le dedico este triunfo a mi madre que está en los cielos, que en este momento me está viendo. Eso es mentira. Y de verdad lo digo respetuosamente, hermanos. Se te muere un niño, es que es un angelito, ya es un angelito del cielo, perdón. No, hermanos, una cosa es un ángel y otra cosa es un ser humano. El ser humano nunca se va a convertir en ángel. El ser humano es un ser humano. Incluso los ángeles se admiran de cómo Dios, su creador, murió por los seres humanos. Como Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y murió por nosotros, no por ellos. Nosotros tuvimos un privilegio que los ángeles no tuvieron. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Amén. Así que cuando yo muero, hermanos, o alguien muere, si tú lo quieres cremar, crémalo, pero llévalo a la tumba. No lo tengas allí, es incorrecto. Emocionalmente te haces daño. Manteniendo un recuerdo de alguien a quien tú amaste y que ya no está. Y que si tú quieres recordarlo, ámalo ahorita que está bien. Pasea con él, platica con él. Es que no tuve mucho tiempo, pues ese tiempo, ese día, esa hora, esa semana, ámalo y disfrútalo. Para que cuando ya no esté contigo, no tengas carga en tu corazón y lo tienes allí, porque entonces tu duelo se extiende. Las personas que mantienen las cenizas extienden mucho su duelo. Y el problema de los duelos extendidos es que traen depresión. Una depresión que puede llegar a ser grave y que puede colocar a una persona en un estado
psicológico equivocado. Díganme exagerado, hermanos, pero eso puede traer en una persona que está hablando y hablando y hablando y hablando con sus cenizas. ¿Sí, hermanos? Bien, vuelvo a lo que estamos estudiando nosotros entonces en esta mañana. Dice la palabra de Dios. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ahora sí, hermano Ángel, por favor, enciende la luz. Filipenses capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano muere, está con el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23 y posteriormente Lucas 23, 43. Por eso es que una forma de evangelizar es preguntarle a la persona: si tú murieras en esta noche, ¿a dónde iría tu alma? Leo la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, leen conmigo fuerte todos juntos, versículo 23, dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, el cristiano es una persona que ama tanto a Cristo que desea estar con Cristo. El problema es que para nosotros estar con Cristo implica Israel morir. Y entonces la muerte a través de la Biblia es vista solamente como un paso necesario para ir con el Señor, pero no como algo que debiera de provocarnos demasiado dolor. No que no nos duela. Hermanos, en la mañana me comentaba mi hijo Daniel, venía con mi esposa, mis hijos Iván, Jesse y la niña, y los iban a saltar aquí a la vuelta, hermanos. Los vieron, dos motociclistas pasaron a su lado, los voltearon a verlos. Mi hijo, espantado, se paró aquí en la casa, en la entrada, aquí con los vecinos, y llegaron los motociclistas y se les cerraron y se bajaron y se asomaron y los iban a saltar, hermanos. Por la gracia de Dios, no sé qué vieron y se fueron. Hay gente que hoy en día, hermanos, cuando va a robar a alguien, saca una pistola y dice: mi hijo, cerré las ventanas, papá, bajé los seguros y ¿qué hacemos ahora? Y le doy gracias a Dios porque estos hombres, hermanos, algo vieron y se fueron. Pero si son otros, rompen el vidrio y no sé qué pasa. Y seguramente si hubiera pasado algo, hermanos, yo hubiera sufrido. Yo estaba allí cantando y yo estaba dentro de mi hermano, lo confieso, estaba nervioso, estaba preocupado, que bajé y vi a mi esposa llorando, ¿verdad? Porque se espantó. Y son cosas que duelen. Y muchos de ustedes saben, hermanos, yo tengo años orando: Señor, si yo voy a ver la muerte de mi esposa, de mis hijos, de mi madre, de mis hermanos, solamente te pido que me des fuerzas. Yo me estoy preparando para la muerte de mis seres amados, hermanos, orando. Y yo estoy orando a Dios y digo: Señor, si yo muero primero y mi esposa ve mi muerte, mis hijos ven mi muerte, mi madre ve mi muerte, ellos van a sufrir. Y yo quiero que ellos no sufran tanto, porque me aman. Pero hermanos, si yo me muero primero y ellos no lloran, no es porque no me amen. Es porque ya he enseñado que la muerte es el paso que nos lleva a la gloria de Dios. Y si mi esposa un día muere primero, seguramente llore, pero si no lo hago, no pienses: es que el pastor no amaba a su esposa porque ni una lágrima derramó. No, ella sabe, yo sé, que ella va con el Señor. Es más, ¿saben qué hemos platicado mi esposa y yo? Que no nos gustaría que nos velaran. Morimos y a la tumba, porque no queremos que nuestros seres amados pasen por el sufrimiento del velatorio. Eso no tiene sentido. Eso es cultural. Eso no tiene sentido, solo trae dolor. Pero no sé si lo haré o no. No digo que eso sea correcto, tampoco digo que sea incorrecto hacerlo, que quede claro. ¿Sí queda claro? Lo que estoy diciendo es, Pablo dice: yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, deseo morir, desvestirme de esta habitación terrenal e ir con Cristo, porque eso es mucho mejor. ¿Cuándo? En ese momento. Dice la palabra de Dios, y quiero que veas conmigo Lucas capítulo 23, versículo 43. Este pasaje es extraordinariamente hermoso, pero lamentablemente ha sido torcido por los testigos de Jehová. Hermano, si tú tienes una Biblia de los testigos de Jehová en tu casa, tírala. No la traigas ni siquiera para venir al servicio, hermano. Es una Biblia que está torcida completamente.
A menos que estés estudiando para compartirle a un testigo con su propia Biblia, porque se puede. Porque se puede. Dice Lucas 23:43, está hablando el propio Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los testigos de Jehová en su Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice, de cierto te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. Eso es diferente. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesucristo lo que dijo es, de cierto te digo que hoy. Y en griego el adverbio es semero, significa hoy mismo. ¿Por qué Jesucristo al ladrón que está en la cruz le promete que hoy mismo estará con él en el paraíso, hermanos? Porque si va a morir. No le está prometiendo bajarlo de la cruz. ¿Sí se dan cuenta? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, ¿y para qué hasta que venga si te vas a morir hoy? Mejor te digo algo mejor. Me acuerdo de ti ahorita. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la confianza que tiene aquel que deposita su fe en Jesús, hermanos. Gracias a nuestra fe en Cristo, porque acerca de Enoc se dice por la fe de Enoc. Y aquí lo que vamos a evaluar el día de hoy es la fe. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Qué clase de fe tienes? Una fe es la fe salvadora y otra fe es la fe con la que se vive. Incluso la fe es un don. Entre más tú crees en el Señor, Él te puede dar el don de la fe. Gracias a nuestra fe en Cristo, los cristianos no tememos a la muerte y mucho menos nos aferramos a la vida, sino que en la medida que más amamos al Señor, más deseamos estar en su presencia. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 3. 2 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículos 1 al 3. Porque sabemos, escucho todavía algunas páginas, me interesa que todos los tengan. Porque sabemos, conocemos, estamos conscientes que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, porque es un tabernáculo, porque el cuerpo, hermanos, es un tabernáculo del espíritu, del alma, como dice la Biblia, se deshiciere, nos morimos, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos? A anhelar, ¿qué, hermanos? Estar con Cristo. A estar allá en esa morada eterna, hermanos. A estar vestidos, dice la palabra de Dios, y no desnudos. Morir, hermanos, y estar con Cristo significa estar conscientes. Escucha esto. Los testigos de Jehová han conocido también la palabra de Dios en Eclesiastés y en otros pasajes, y dicen que una persona cuando muere está inconsciente. De hecho, un testigo de Jehová respecto a un muerto dice, y fulano de tal que ya no existe, el cristiano católico, ahora digo cristiano católico no porque sea cristiano, sino porque la gente así se denomina, cristiana católica, dice, y Germán, que descanse en paz. Dice, o sea, si dice que descanse en paz, ¿tú qué entiendes? Ya murió. Dice, y Germán, que descanse en paz, me acuerdo de él, ¿verdad? Muy feo, pero muy simpático. Bueno, y ahora va muerto. No, un testigo de Jehová dice, y Germán, que ya no existe, porque para ellos una persona muere, su alma no va a ningún lado, no hay tal cosa como alma o como espíritu, ¿verdad? Entra en un estado de sueño, según ellos, para resucitar y tener otra oportunidad, y entonces está inconsciente. No, un cristiano cuando muere va de inmediato al cielo y está consciente ante su presencia. Significa que cuando un cristiano muere va delante de la presencia de Dios y de inmediato siente y experimenta todo lo que implique su gloria y majestad. Yo no sé qué se siente estar allá, porque no me he muerto,
pero te puedo decir que se siente y se experimenta todo lo que implique su gloria y su majestad. Y por lo que dice la Biblia, gozo, paz, confort, salud, la consumación de la fe, de la esperanza, hermanos. Ahora bien, en cuanto a los muertos sin Cristo, quiero que veamos algo. Una persona salva en Cristo muere y entonces va al cielo. Pero una persona muerta sin Cristo, su cuerpo también va a la tumba, pero su espíritu va al infierno de manera inmediata. Allí estará consciente y de inmediato sentirá todo lo que implique estar allí. Y fue el propio Señor Jesucristo en el que, a través de una historia que se encuentra en la Biblia, en Lucas 16, nos ilustra lo siguiente. Vayan conmigo a Lucas capítulo 16. Hermanos, lo que está en Lucas, la historia de Rico y Lázaro, no es una parábola. Escucha, lo que las parábolas enseñan son cosas y personajes irreales que anuncian cosas reales, que es cómo vivir en el reino de los cielos y si acaso cómo entrar en él. Pero lo que está aquí, por eso tiene nombres, porque Jesucristo nos va a decir algo. Dice, había también un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, está consciente, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: Si no oyeran a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Recuerda, hermano, que, bueno, si tú no estás familiarizado con la Biblia, hermano, ¿por qué se habla aquí del seno de Abraham? Porque este hombre no es llevado al cielo, sino al seno de Abraham, porque Jesucristo aún no había muerto y no había sido glorificado. Hasta que él muere, resucita y es glorificado, él se lleva las almas de los muertos, ¿verdad?, delante de su presencia. El punto no es ese. El punto aquí es que Jesucristo nos dice que hay un hombre que está, vamos a llamarle para términos de hoy, en el cielo, siendo confortado, siendo consolado, y que hay otro que está en tormento, en una llama. Están sintiendo, están conscientes. Uno es Lázaro y otro es un hombre rico. Es interesante que Lázaro es reconocido como tal, como nombre. Esto nos hace pensar, nos hace creer, vamos a ver más adelante también, que cuando estemos en el cielo probablemente seamos reconocidos con nuestro mismo nombre. Y esto lo digo porque los mormones dicen que no, que cuando nosotros nos muramos en el cielo vamos a tener un nombre distinto. Incluso ellos a los miembros de las iglesias mormonas les asignan un nombre desde ahorita, para que así se reconozcan cuando estén en el cielo. Eso es incorrecto, no hay una base bíblica. Es lo que la Biblia dice. Cuando Jesucristo está en el monte de la transfiguración, dicen que ve a 2 hombres. ¿Quiénes son? A Moisés y Elías. No dicen a Pedro y Juan, ¿verdad? Sabían que era Moisés y que era Elías, lo reconocieron con sus nombres.
Entonces, ya que tenemos claro esto, hermanos, en segundo lugar, debemos de considerar que la salvación no es solo de nuestro espíritu. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1, pónganse de pie, vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 1. La salvación no es solamente la salvación de nuestro espíritu o de nuestra alma, si tú lo entiendes mejor así. Lo correcto es el espíritu, aunque en algunas ocasiones en la Biblia se usa como sinónimo de alma también, sino también de nuestro cuerpo. Romanos 12, 1. Todos juntos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Tomen asiento. Hermanos, la salvación incluye nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Jóvenes, señoritas, hermanos amados, hombres, mujeres, aquellos jóvenes, los que ya somos mayores, ancianos, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo de fornicación. Tenemos que cuidarlo de promiscuidad, es decir, relaciones sexuales con múltiples parejas. Tenemos que... ¿Qué es fornicación? Porneia significa todo aquello que tiene que ver con homosexualidad, con lesbianismo, con zoofilia, con relaciones sexuales antes del matrimonio, con prostitución, con adulterio, con todo aquello que es inadecuado, incorrecto, ¿verdad? En cuestiones sexuales. El hombre, la mujer tienen que cuidar. Por eso es que yo recuerdo cuando mi hermano Juan hizo una reunión en que animó a los jóvenes, algunos de sus papás les dieron un anillo, algunos les dieron una cadenita, un dije, en el que prometieron guardar su virginidad para Dios, ¿verdad? Porque de hecho Dios dice que el hombre cuando fornica contra su cuerpo peca. Dice, cualquier pecado que tú cometas está fuera del cuerpo, pero cuando fornicas, pecas contra tu cuerpo, le haces daño a tu cuerpo. ¿Sí? Porque cuando un chico y una chica tienen relaciones sexuales, hay una unión psicológica con él o con ella en ese momento que va a estar allí para siempre. Y si lo haces con otro y con otro y con otro, tú vas a terminar siendo alguien que la relación sexual la vas a ver como algo aberrante. Y al rato nada, ni la más bella ni el más guapo te va a satisfacer, porque en tu mente tú te uniste equivocadamente a otra u otras parejas, y entonces tú te le hiciste daño a tu cuerpo, y cuando estés con tu esposa, con tu esposo, no vas a tener satisfacción. Anuncio, pronto voy a dar una conferencia a nuestros jóvenes y señoritas acerca de la sexualidad, y voy a pedir que estén los papás también para poder hablar un poquito con apertura. Pero vuelvo al punto. Tatuajes. Yo sé que, hermanos, si ustedes me preguntaran, los jóvenes, oye hermano Germán, ¿a ti no te hubiera gustado tener un tatuaje? Pues de joven sí me hubiera gustado tenerlo, y estuve a punto de hacerme un alacrán en este brazote que tengo aquí. Estaba en duda de si ponerme un alacrán o un oso, pero el oso se iba a ver medio raquítico y el alacrán me iba a dar miedo. No, la verdad es que terminé no poniéndolo porque en mis tiempos era con las agujas al rojo vivo. Entonces, decía el Chavo del 8, soy machito, pero machito chillón, y entonces mejor no. No, hermano, no te tatúes, ¿por qué? No marques tu cuerpo es santo. No bebas, no fumes, no te drogues, tu cuerpo es santo, etcétera, etcétera. Está incluido dentro de la salvación. Entonces, hermanos, el rapto o arrebatamiento es un acontecimiento, hermanos, que favorece a todos los vivos y a todos los muertos en Cristo. Vamos a ver de qué manera y en qué orden. Regresen conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios, por lo cual, hermanos, si no lo encuentras rápido, escucha por favor.
Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, ojo, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mandos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Resucitarán primero. He aquí os digo un misterio. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53. Hermanos, gloria a Dios porque Él viene por los suyos. Y si amamos al Señor, hermanos, que venga ahorita. Aunque no termine la predicación, porque estaremos aprendiendo con Él, hermanos. ¿Sí? Es que estoy pagando mi coche, deja tu coche, hermano. Es que ya me compré un yate. Ya anticipé mis vacaciones, ya está todo pagado. Comida, hospedaje, todo, déjalo, hermano, vas a estar en el cielo. Me acabo de comprar un vestido, me compré unos zapatos, mi perfume favorito. Déjalo, hermano, no te preocupes. No ames el mundo ni las cosas del mundo. Me acabo de comprar la casa, el crédito de Infonavit, nadie te lo va a cobrar, allá no van a llegar los cobradores. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. Ojo, la palabra misterio en la Biblia no significa algo misterioso. No, un misterio, misterión es algo que para saberlo tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, porque hasta ese momento no se conocía y se está dando a conocer. He aquí os digo un misterio, no todos. Hermanos, ¿nadie se ha dormido por ahí? Si alguien ya se terminó a tu lado, hermano, vas a ver así, mira. Dile, ya pasó el rato y a ver qué hace. No, porque si no, entonces tampoco estarías. La palabra dormiremos, koimetesometa, que desde el verbo koimao, significa, hermanos, morir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento. La palabra momento es el adjetivo átomos. Y esa palabra significa una parte indivisible del tiempo. Es decir, el rapto va a ser en un momento tan rápido que ni siquiera es posible contarlo. En una micromillonésima de segundo, no lo sé. Por eso Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Vamos a hablar de esto. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es el griego tartón, es un adjetivo, tartos, que significa lo que perece y fácilmente se desintegra. Hermano Ángel, hermana Hatsiri, una vez que el ser humano muere, a las 4 horas el cuerpo entra en descomposición. Luego. Por eso es que si tú quieres velar a tu ser amado 2 o 3 días, ¿qué tienes que hacer? Inyectar el líquido, prepararlo, hacer la autopsia para que no entre en descomposición, para que no huela, para que no suelte bacterias que te pueden hacer daño y tú puedas esperar. Este cuerpo, hermanos, que amamos, que maquillamos, que cuidamos, que nos vamos al spa, nos vamos a muchos, ¿verdad? Por eso. Yo no tengo lavadero, hermanos, porque eso era de las abuelitas. Las lavadoras es lo de hoy. Por eso yo tengo eso. Hermanos, que le invertimos tanto, eso parece. Para no estoy diciendo que no lo cuidemos, aclaro. Solo que algunos quizás exageramos o exageran. Una crema de 1,000 pesos, de 5,000 pesos, tu tratamiento de quién sabe cuánto. Hermanos, vamos a levantar una ofrenda para la obra misionera, 10 pesos. Hermanos, es que va a haber un viaje misionero, 50 pesos, pero te compras un maquillaje que te costó un tratamiento de 2,500, ¿no? Es que es mi cuerpo, pues ¿cómo no lo voy a dejar? Unas zapatillas de 1,000, unos tenis, de repente los chicos que traen los Gucci, ¿cómo se llaman?
1500, 1700, ¿no? No hay nada malo en eso, no hay ningún problema, no te estoy juzgando. Solo que invertimos demasiado en aquello que perece, que se desintegra. Dice, se vista de hermanos, en el arrebatamiento, eso corruptible se va a vestir de incorrupción. Es el sustantivo femenino apacia, que significa indestructible, incapaz de experimentar deterioro, inmortal. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando, hermanos, cuando el Señor nos lleve delante de su presencia, si yo en este momento fuera ciego, yo vería. Si yo fuera un minusválido o una persona con capacidad diferente, como se llama hoy, yo no la tendría, porque no tenía un cuerpo corruptible. Si no tuviera un pie, el Señor me lo reconstituiría ahora cuando voy. Ese ser amado que murió de cáncer, de no sé qué cosas en su cuerpo, cuando se ha levantado va a ser un cuerpo incorruptible, ya no sujeto a enfermedad, ya no expuesto al dolor, ya sin la capacidad de deteriorarse, acabarse, sentir dolor o morirse. Por eso, hermanos, por eso es que es mejor estar con el Señor. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso es que es mejor. Por eso dice, los digo un misterio, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, hermanos, cuando Jesucristo venga por los suyos, mostrará un poder tan impresionante que el cuerpo de los cristianos muertos será reconstituido nuevamente. Cada partícula de polvo en el cementerio, en la vasija, en el mar, en el desierto, en donde tú quieras, será juntada de nuevo, y el cuerpo de quien un día vivió, sin importar cómo y dónde fue sepultado o incinerado, será levantado de nuevo para unirse al Espíritu que está con él, Señor. Hermanos, más rápido que la velocidad de la luz y sin sensación del tiempo, nos encontraremos impulsados hacia el cielo, primero los muertos, luego los vivos, al mismo lugar a donde Pablo fue arrebatado. Primero los muertos, hermanos. Luego los vivos. Pero será tan rápido que es como si no hubiera diferencia. Hermanos, el día y la hora nadie la sabe. Pero yo te quiero plantear una pregunta, hermano. Y escúchala bien. Te quiero plantear una pregunta. ¿Cómo sabrá el creyente que ha llegado el momento en que Jesucristo ha venido por los suyos? ¿Cómo sabrá el creyente que ha llegado el momento en que Jesucristo ha venido por los suyos, especialmente en los cuerpos de los muertos? ¿Cómo sabrá? Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43, que un amigo de Jesucristo había muerto y él está fuera de la tumba, y con voz de mando, con voz de trompeta, con autoridad de Dios, dice: ¡Lázaro, ven fuera! Y que Lázaro, nadie más, porque al ser las tumbas familiares muy probablemente había alguien más, y si hubiera dicho ven fuera, se levantan todos, y él quería que fuera uno, y él con autoridad dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro se levanta y sale fuera. ¿Cómo sabrá el cristiano, hermanos? Que ha llegado el momento, porque Jesucristo dará una orden impresionante. Él lo hará, dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, y él dará con autoridad una orden que un ángel o un arcángel de Dios va a ejecutar para que todos los que somos suyos vayamos delante de su presencia. Hace rato, hermanos, a propósito, hice una pregunta, dije: ¿se escucha allá atrás? Me dijeron que sí. Vuelvo a preguntar otra vez. ¿Todos los que estamos aquí alcanzan a escuchar mi voz, hermanos? Sí. Bueno, dice la palabra de Dios que cuando esa voz de mando, esa palabra del Señor se dé esa orden, que en griego es keleumestai, keleusmati, que es un sustantivo que describe la orden de un militar llamando a su ejército con autoridad, de tal manera, escucharon la trompeta, escucharon la voz de su capitán o de su general, de su superior, y ellos se tienen que levantar e ir con él. Nosotros también.
Si en este momento, hermanos, se emitiera la voz de la autoridad de Jesucristo y sonara la trompeta, tú y yo escucharíamos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y nos fue dado hasta el día para que cuando llegue el día de la redención, Él nos lleve a la presencia del Señor. Y se nos ha sellado con las arras de su Espíritu, que va a estar con nosotros, según Efesios 1, hasta el día de la, ¿qué dice? Redención. Punto número 3. Hablemos acerca de los incrédulos, es decir, de las personas que no tienen a Cristo. De aquel que no ha reconocido a Cristo en su corazón, que ha menospreciado el Evangelio, que se ha burlado de él. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Si tienen calor, hermanos, prendan los ventiladores. Si estás un poquito cansado, entiendo, hermano, yo también sé lo que es estar ahí sentado. Con toda confianza, levántate, no hay ningún problema. Si tienes calor, quítate tu suéter, párate ahogadito, no hay ningún problema. No quiero espantarte, pero voy a la mitad, entonces me voy a tardar un poquito más. A partir de aquí voy un poquito más rápido, pero te pido de favor que escuches. 2 Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, a los corintios es muy importante. Yo no sé si entre nosotros en esta mañana hay alguien que aún no tenga a Cristo, pero si tú no tienes a Cristo, esto es para ti. Cada día de vida es una oportunidad que el ser humano tiene para buscar el rostro de Dios y la salvación en Cristo. Cada día de vida es una oportunidad que se tiene para buscar el rostro de Dios y la salvación en Cristo. El problema, hermanos, es que el ser humano está tan ocupado en lo suyo, sus estudios, su novia, su esposo, su pareja, ya sea novio o cónyuge, su trabajo, sus estudios, su profesión, su negocio, que no tiene tiempo para lo espiritual. Y cuando lo aprovecha, es decir, cuando se da tiempo para lo espiritual y va con Dios, es únicamente para decirle: Señor, bendíceme, Señor, dame más, Señor, que recupere lo que ya perdí, Señor, desquítate de mis enemigos, Señor esto, Señor el otro, Señor aquello. Pero, hermanos, escuchen, cuando Jesucristo vuelva por los suyos, es decir, el rapto o el arrebatamiento de los creyentes, el incrédulo vivirá la frustración más grande de su vida. El incrédulo vivirá la frustración más grande de su vida, porque se dará cuenta de que sus logros no le van a servir para nada para la eternidad. Las personas que no se arrepintieron de sus pecados, ni los confesaron a Dios y rechazaron creer en Cristo como su Salvador, no tendrán absolutamente ningún aviso, ni notarán lo que está pasando, pero repentinamente ya habrá transcurrido, y cuando lo comprendan ya será demasiado tarde. Hermanos, cuando Jesucristo venga por los suyos, habrá dos clases de incrédulos: los vivos y los muertos. Y ninguno de los dos grupos va a escuchar el sonido de la trompeta, la voz de autoridad de Dios, o la voz del arcángel que anunciará que los hijos de Dios vayamos con él. Los muertos sin Cristo permanecerán en sus tumbas, esperando, ya en el esquema, la resurrección, hermanos, al final del milenio, para ir al juicio del gran trono blanco. Después predicaré especialmente de eso, para regresar al infierno por toda la eternidad. La salvación, hermanos, no es un juego. Puede ser un juego para ti o puede ser un juego para mí. Y yo quiero aprovechar algo, hermanos, y lo hago de veras con amor, como cristiano, como pastor. Examina tu corazón y ve si hay salvación. Porque hay muchos, habemos muchos, que vamos por el mundo diciendo que tenemos a Cristo, pero las obras que hacemos no tienen nada que ver con el creyente. Y la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno
da frutos buenos. El árbol malo da frutos buenos. No sea que tú mueras, o que yo muera, y te estés gozando que estoy con el Señor y estoy en otro lugar. Examina tu corazón. Hermano, examina tu vida. ¿A qué le estás dando prioridad hoy? Es fácil imaginar, hermanos, es muy fácil imaginar la reacción del mundo ante el arrebatamiento, ante la venida de Cristo por los suyos. El mundo va a estar lleno de preguntas al enterarse de la repentina desaparición de millones de personas en todos los continentes. Hombres, mujeres, ancianos, de todo color, de toda raza, aunque es incorrecto decir raza porque la raza es humana y punto. Seguramente, hermanos, tendrán muchas probables respuestas. Y quizás incluso se dedicarán a buscar en todos lados. Ninguna policía, hermanos, se dará abasto para atender tantas denuncias por desaparición. Las redes sociales se saturarán de comentarios, los periodistas escribirán artículos y los gobiernos del mundo plantearán muchas probables razones. Vinieron los ovnis, vinieron los extraterrestres, se los llevaron, se desintegraron, se están perdidos en el espacio, se fueron al bosque, van a buscar en todos lados, hermanos, pero al final, de alguna forma, conforme pasen los días, quizás las semanas, no sé, el ser humano se va a dar cuenta que los desaparecidos tenían una característica: eran hijos de Dios. Era el amigo, el vecino, el jefe, el compañero que te hablaba de Cristo y al que nunca escuchaste. Y entonces vivirán la peor frustración de su vida. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, con la seguridad bíblica: ningún incrédulo tendrá parte en la gloria de Dios. Ninguno. Cuando yo me muera, ya Dios, que es bueno, Él me perdonará y entrará su gloria. No. El cielo o el infierno, nada más. Ningún incrédulo tendrá parte en la gloria de Dios. Hermano, examinemos nuestros corazones. Y digo hermano porque la mayoría que estamos aquí hemos dicho que hemos creído en Cristo. Pero sinceramente, habemos algunos, hay algunos de los que uno podría dudar que hay salvación. No leen la Biblia, no oran, no comparten, no viven la vida cristiana, no dan fruto, no hablan del Señor, dicen puras groserías, se portan mal, viven en pecado. Bueno, es que yo le voy a dar la mano, yo me dedico al trabajo y a mi familia. No oran, no leen la Biblia, no comparten, no hablan al Señor, no van a la iglesia, no sirven, no dan fruto. Dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. A mí no me afecta en nada, hermano, que estés aquí o no estés. Avisen. Avisen. 4 razones. Al hablar de que Jesucristo viene por los suyos en el rapto o el arrebatamiento, hermanos, puedo decirles que en el programa escatológico hay por lo menos 3 justificaciones por las que Jesucristo viene por los suyos. Una, en primer lugar, para que ellos escapen de los juicios que habrá en la tierra, porque Dios, dice la Biblia, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Porque como ya vimos, seremos arrebatados antes de la tribulación. 2, o inciso B, se da el arrebatamiento, hermanos, para que Cristo juzgue a los creyentes en un juicio aparte. Atención, hermanos, por favor miren al frente. El arrebatamiento antes de la tribulación ocurre porque mientras el mundo está viviendo la peor tribulación de la historia humana, nosotros estamos en el cielo siendo juzgados. Una predicación especial. Hay creyentes que dicen: pues el hermano Germán, vive como quiere, hace lo que quiere, hace lo que se da la gana, Dios nos mintió, porque no pasa nada. Todos seremos juzgados. Nadie supo, nadie te vio. Tú y yo vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos después de que creímos en Cristo. Todo. Mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea. Y también porque allá estaremos celebrando lo que se conoce como las bodas del Cordero, una predicación aparte también. 3, la tercera razón es porque
Es necesario, hermanos, esto es algo muy, muy importante. Les voy a leer dos pasajes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Después voy a predicar de esto un mensaje especial. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9. Y la tercera justificación, hermanos, es: se tiene que dar un paso para que Israel sea probado y salvado. Hay algo que es muy importante, hermanos. Dice la palabra de Dios en Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, dice Daniel 12:1. Y Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, en una predicación aparte, vamos a estudiar algo que todos los profetas menores, quizás excepto 1 y 2, anuncian. Israel, el pueblo de Dios, un día va a ser salvo. Los testigos de Jehová dicen que Israel ya no es el pueblo de Dios, que ellos son el nuevo Israel. Eso es incorrecto. Hermano, ten cuidado tú que tienes amigos cristianos, porque hoy en día hay iglesias cristianas en las que ya se toca la sofá, el pastor se pone el talit, ¿no? El talit. Yeshua, vamos a Yeshua, no se dice Jesús, a Yeshua. Alabado sea Yeshua, Yoshua. Vamos a abrir el Tanaj. Abren, hermanos, en el Tanaj, en el Levítico 24, es decir, en el Antiguo Testamento. Y muchas iglesias se están volviendo israelitas y se creen israelitas. Eso es incorrecto. Pero lamentablemente es una doctrina que invadió las iglesias. Terriblemente. Es triste ver cómo iglesias sanas en doctrina hoy están mal. Porque vieron en internet, porque escucharon, porque hicieron un viaje, porque leyeron un libro, porque no sé qué tantas porquerías y están metiendo muchas cosas equivocadas. Hermanos, Israel es el pueblo de Dios. Y tú y yo tenemos que amarlo y orar por ellos. Porque el Señor tiene un plan para ellos. Y en este tiempo de tribulación que vimos hace ratito, ellos van a ser salvos a costa de su vida. Lo que pudieron haber recibido cuando Jesucristo vino gratuitamente, les va a costar la vida. 2/3 partes de los judíos van a morir en ese tiempo, dicen los profetas menores. Millones. Lo veremos cuando lleguemos allí. El arrebatamiento de los creyentes, hermanos, es la primera parte del inminente regreso del Señor. Solo vendrá hasta las nubes, y cuando finalmente venga hasta la tierra, habrá transcurrido ya el periodo de tribulación y gran tribulación. Sí. Hermanos, ¿cómo esperar el día? ¿Quedamos en que el día y la hora nadie? Pero ¿cómo esperarlo? Es la pregunta. ¿Cómo tenemos que esperar ese día? ¿Qué tenemos que hacer? Hay 3 cosas importantes. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Y primero que nada, hermanos, quiero decirte que con ánimo. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Lee conmigo 1 Tesalonicenses 4:18, fuerte. Dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que hablan de arrebatamiento. Dice Pablo: no precederemos a los que durmieron. Los muertos resucitan primero, son transformados, glorificados, un cuerpo nuevo, sano, libre de enfermedades, de doloroso en sufrimiento, va con el Señor, atrás vamos nosotros. Y eso, dice Pablo, úsenlo para alentarse unos a otros. Hermano, cuando tú veas a tu hermano en Cristo sufrir y tú no sabes qué decirle, dile una cosa: un día estaremos con el Señor, Él viene por nosotros. Hermano, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo está tu cartera? Me refiero, ¿qué tienes que pagar mañana y no tienes? La luz, la renta, el teléfono, la escuela, el médico, estás lleno de deudas,
estás afligido, estás triste, ya tu esposo no te escucha, tu esposa no te escucha, tus hijos se te han revelado, tienes problemas con todo el mundo, está cambiando tu carácter. ¿Cómo estás? Has recibido muchas malas noticias, estás desanimado, estás triste, estás pensando, como decimos en México, ¿verdad? Tirar la toalla, porque ya no quieres seguir. ¿Cómo estás? Hermano, el Señor viene. Él viene con nosotros. Amén. Sigan adelante. Esto no se trata de echarle ganas, hermanos. En serio, lo digo en serio. Esto no se trata de echarle ganas. Esto se trata de creer, de tener fe. Y solo el cristiano que ha madurado, que ha crecido, que ha aprendido a confiar en Dios, puede entender las palabras, alentando los unos a los otros con estas palabras. Es que no me digas que el Señor viene, yo lo que quiero que me digas es cómo voy a pagar esto. No me digas que el Señor viene, quiero que me digas cómo me voy a curar de esta enfermedad. Hermano, si tú te mueres vas con el Señor. Tengo una mala costumbre, y digo mala costumbre porque a lo mejor a veces no es lo que quisieran escuchar. Hay hermanos que cuando me llaman, hermano pastor puede venir, porque en la semana, muchos de ustedes saben que el hermano Juanito está enfermo. A un hermano que ustedes, pues quizás no conocen, muchos de ustedes, él se apartó de la iglesia hace mucho tiempo y aunque él no ha estado muy familiarizado con la iglesia, prácticamente nunca, muchos lo conocemos, lo apreciamos. En la semana, no sé, eran las 4 de la mañana cuando venimos a verlo porque parecía que ya era el último momento de vida que tenía. Se estaba despidiendo de su familia y yo le decía, pues hermano, vas con el Señor. Vas con el Señor. No, yo le decía, ya no hables, no te canses, estás muy cansado, te espera la gloria de Dios. Tú has creído en Cristo, te espera la gloria. Yo le dije, ponte a cuentas con Dios, tienes algo pendiente ahorita, le dije, ponte a cuentas con Dios y espera con Dios. Digo que es una mala costumbre, hermanos, porque a lo mejor tú dices, voy a llamar al pastor para que ore, para que se levante. Hermano, yo no hago milagros, aunque yo sé que tú esperarías un milagro. Y si oro, Señor, y si es tu voluntad, le dije a Dios, si es tu voluntad, levántalo. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Llegaron los paramédicos y lo reanimaron y está vivo. Pero honestamente yo le dije a su familia, hermanos, está muy mal, ¿verdad? Despídanse, pasen con él, vamos a orar. Hermano, le dije, recibe al Señor su gloria con gusto. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando estamos, o el Señor espera que cuando estemos en ese momento, lo hagamos con gusto. Que si estás afligido, pienses que el Señor viene. Eso, hermanos, es fe. ¿Han leído ese pasaje que dice, mas el justo por su fe vivirá? ¿Qué creen que significa? Hermanos, ¿por qué me estoy atreviendo a tomar agua delante de ustedes? Que sé que muchos de ustedes no tienen una. ¿Por qué estoy tomando agua? ¿Por qué recibo las pastillas que de repente algunos hermanos muy amablemente me dan? Porque mi garganta se está cansando, mi boca se está secando, yo necesito estarme hidratando para poder seguir hablando. Si yo no lo hago, llega un momento en que la boca se me seca mucho, hermanos, y es mucho esfuerzo el que tengo que estar haciendo. Así es la fe. La fe tenemos que estarla hidratando constantemente. Tenemos que estarla alimentando y tenemos que animarnos. Hermanos, por eso es que, aunque el segundo punto pareciera además, no lo es. Tenemos que estar esperando con ánimo, pero también en santidad. Casi estoy por terminar, hermanos. 1 Juan 3:2. Escúchenlo. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, a ver, hermanos, nunca hago esto, pero levante su mano. ¿Quién anhelaría o anhela la venida del Señor? Cuando sea hoy, mañana, ¿quién anhela la venida del Señor? Tú tienes a Cristo, tienes esa esperanza. Entonces te voy a decir una cosa, esto es para ti. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Se santifica. Si yo espero, hermanos, ir ante la gloria de Dios, y puede ser en cualquier momento, ¿cómo tengo que vivir? Hermanos, si en la mañana que estaba
estabas desayunando, que peleaste con tu esposa, a ratito que llegues, dile a la esposa, por favor, perdóname, mira, la verdad es que yo amanecí de malas. O ¿sabes qué? Mira, tú me dijiste una palabra, me molesté, puedes perdonar. Yo no quiero estar enojado contigo. Si el Señor viene ahorita, yo quiero que tú y yo estemos bien, estemos amándonos. Si tú y yo cometimos un pecado en la semana, hermano, ven con Dios. Él te puede perdonar, el hermano Julio que estaba dirigiendo decía algo muy atinado en la dirección. Si hemos pecado hay que ponernos en cuentas con Dios. Él nos puede perdonar. Si tenemos esa esperanza, vamos a purificarnos, vamos a santificarnos. Y yo decía hace rato, los cristianos somos responsables de vivir en santidad hasta que Cristo venga. Hermano, trabaja, haz lo que quieras, lo que puedas lograr, pero no a costa de tu vida cristiana. No a costa de ya no traer a tu familia a la iglesia. No a costa de ya no estar aquí el domingo. No a costa de ya no orar. ¿De qué te sirve, hermano, todo lo que tú tienes, todo lo que ganas, todo el conocimiento que adquieres a través de lo que estudias, de lo que lees, de lo que recibes, si tu vida espiritual es un desastre? Y si tu vida espiritual es un desastre, yo te puedo decir una cosa, tu familia es un desastre. Porque tarde o temprano tu familia se va a desviar del camino de Cristo. Y tú te puedes sentir orgulloso de la escuela, de las calificaciones, de un título, de la ropa, de que se porta bien. Pero cuando estamos con Cristo, el Señor lo único que va a hacer con él o con ella es reprenderlo. Señor, aquí están mis hijos, mira toda la educación que les di, toda la ropa que les compré, toda la escuela, toda la educación, todo lo que me sacrifiqué por ellos. Yo nunca te pedí eso. Yo te pedí que los enseñaras a amarme a mí. Los cristianos nos dejamos llevar por la corriente del mundo, hermanos. Y nosotros no somos los que amamos al mundo, no estamos catalogados en ese grupo de juicio, pero algunos quizás estamos amando al mundo. El nivel de vida que el Señor me exige a mí es santidad. Y también es el que te exige a ti. Hermanos, yo sé que decir esto públicamente me compromete más, pero quiero hacerlo. Francamente creo que el tiempo que dedico a la oración, hermanos, es insignificante. Ahora que estoy estudiando el doctorado, hermanos, estoy ya en el 7º módulo, Asher, y este módulo es del Islam. Todo este módulo voy a ver el Islam. Y cada vez que estudio el Islam, que estudiamos el Islam, yo me ponía a pensar en la semana, hermanos, estaba en la computadora haciendo mi tarea, y yo decía, ¿cómo estas personas pueden parar 5 veces al día para orar y yo no? ¿Cómo son capaces de que no les dé vergüenza si están en el trabajo, en la calle, en sus coches? Se paran, extienden su tapete y oran. Y yo no hago eso, hermanos. Y entonces pensando dentro de mí decía, Dios, yo francamente creo que no te amo. Porque si te amara yo haría eso. Hermanos, ¿por qué la gente que está en un error hace más cosas que nosotros? ¿De qué nos sirve saber que ellos están en un error y que alaban a Dios? ¿De qué nos sirve tener un mapa de colores y ver que ellos están creciendo si yo no hago lo que tengo que hacer? Si no soy capaz de orar ni en la comida. Hay hermanos que yo los veo y se sientan a comer y desesperados. Oye, hermano, ¿tú no oras cuando comes? Ay, perdón, se me olvidó. No ora. Ni para comer. Y si no ora ni para comer, pues menos para dormir, menos para salir a la calle, menos para poner sus proyectos delante de Dios. Yo te voy a decir una cosa, si tú no lo haces, eso a mí no me afecta. Si yo no lo hago, eso a ti no te afecta. Te afecta a ti, me afecta a mí. Hermanos amados, el Señor tiene, nos va a llevar a su gloria, la que tenemos que esperar con gozo. Y entonces tenemos que hacer algo, trabajar.
Estoy pensando algo, hermanos, y yo espero que toda la iglesia esté de acuerdo. Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y lo que estoy pensando es, así como el pastor Luis estuvo haciendo retos por familias para orar, vamos a hacer una lista de las familias y le vamos a decir a Rosalba, el próximo día de evangelismo te va a acompañar la familia del hermano Alfredo, la familia de la hermana Rita, la familia de la hermana Mago, la familia del hermano Israel y la familia de la hermana Janet. Ellos van a tener que contigo evangelizar. Porque, hermanos, es una obligación hacerlo. Son las 7 de la mañana y los testigos de Jehová están afuera del Oxxo con sus libros, afuera del hospital, afuera del metro, propagando falsas doctrinas. Y nosotros todavía estamos pensando si lo vamos a hacer o no. ¿Cómo tengo que esperar la venida de Cristo, hermano? Anunciando el nombre de Cristo. ¡Ay de mí!, dice el Señor, si no anunciar el Evangelio. Y una Aries, oye, nos va a castigar el Señor por no predicar su palabra. Yo no sé ya cuántas coronas tiene Rosalba con todo su equipo, hermanos. Creo que se tuvo que ir Karina, quería yo preguntarle algo porque vi que su hijo Leo tuvo el primer lugar en la escuela. Lo malo es que me tardé yo mucho. También tu hijo Pablo Abraham, ¿no? Tuvo un diploma, más que lo alcanzé a ver en el Face. ¿De qué era el diploma, hermano? Primer lugar. ¿Qué se siente? ¿No es un orgullo para ti como padre? Sí. Pero si en lugar de primer lugar, puros 5, sale uno, dice uno vulgarmente con la cola entre las patas, ¿no? Hermano, ahorita no. Yo sé que es algo gracioso, por eso nos reímos, no hay ningún problema. Pero ahorita nos causa risa. Pero cuando estamos delante de Dios, dice, ay de mí, dice Pablo, ay de ti, si no anuncias el Evangelio. Y yo decía, ojalá que estemos todos de acuerdo, aunque honestamente, francamente tampoco me interesa si están de acuerdo o no, porque lo tenemos que hacer. ¿Qué me va a decir Dios como pastor Germán? ¿Por qué no los obligaste entonces a que lo hicieran? Porque era una responsabilidad. Hoy ustedes publicaron, tu hija va a la universidad. Si un día se te levanta y dice, no quiero ir papá a la escuela, ¿qué le dices? No vayas, hija. Me siento cansado, papá. Órale, no vayas. Pero al segundo día, Mari, ¿qué le dices? Desde el primero, no, ¿sabes qué, mijita? Me levantas, pero así, y órale. Es que tengo flojera. A mí no me sales con flojera. Órale, te levantas y te vas a la escuela. Órale, o no. Y algunos hasta esta partecita la hemos sentido calientita porque luego no quisimos hacer algo, ¿no? Hermanos, de verdad lo digo con amor. Sé que sueno irrespetuoso, no es mi intención. Lo digo con amor. Esperar a Cristo significa hacerlo con ánimo, en santidad y trabajar. Ross, vamos a hacer esa lista, hermano. No vamos a poner un tache, no vamos a exhibir a nadie, pero tenemos que hacerlo. Porque tenemos que trabajar. Es que yo trabajo. Rosalba dice, puedo en la mañana, puedo en la tarde, puedo en la noche, puedo el sábado, puedo el domingo, puedo el lunes, puedo el martes. Y no es que ella no haga nada, ella trabaja. Pero puede hacerlo. Y si hacemos eso, Pastor Luis, vamos a lograr lo que tú decías en tu clase: un avivamiento. Conclusión: cuando Jesucristo venga por los suyos, hermanos, será el día más glorioso de nuestra existencia. Veremos, valga la expresión equivocada, con nuestros propios ojos la gloria del Señor, y disfrutaremos y sentiremos las cosas más hermosas, no por una hora, no por un día, no por una semana, no por un mes, sino por la eternidad. Y estaremos por siempre con el Señor y veremos consumada nuestra esperanza. Pero mientras eso suceda, hermanos, hay que alentarnos unos a otros con unas palabras: el Señor vive. Oremos para despedirnos. Señor, bendito sea y alabado sea tu nombre, Señor, porque gran